Mi nombre es Gabriela Bermeo, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. A continuación voy a exponer sobre un tema el cual se llama la libertad como condición fundadora de derecho. Nos dice que es un planteamiento de la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos que en consiguiente se busca la correlación que existe entre las consecuencias e intentos de definir la existencia de libertad en los sistemas jurídicos que tenemos hoy en día. Como primer punto veremos el derecho como sistema orgánico y conceptual. En este tenemos la propuesta de Niklas Luhmann 2004 que nos propone que la sociedad es semejante a los sistemas biológicos. También nos presenta un subsistema jurídico que utiliza la hipótesis del derecho, que es un sistema heredado de la antigua Roma, que nos guía en la creación de normas y razonamientos de abogados y los que dictaban la justicia de ese entonces. Es decir, que este sistema que tenemos nosotros es heredado desde la antigua Roma, en el cual solo los abogados eran los que dictaban justicia y los que ponían en orden en ese entonces a las sociedades. Tenemos también en otro punto la libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. Tenemos la idea principal es la libertad como parte fundamental del sistema religioso y ético. También, según Santo Tomás de Aquino, nos dice que la libertad humana nace de la libre elección de cada persona, que quiere decir que los actos del hombre son por voluntad y por razón propia de cada ser humano. Es decir, que los actos que cometamos son porque tenemos la libertad de hacerlo, libertad de pensamiento y libertad, podría decirse, de movilidad, libertad de libertad ante toda la sociedad que nos rige y que nos encamina para que nosotros podamos ser libres. Tenemos a un pensador, Christian Thomas Seuss, que defiende esta teoría y nos dice que no se puede dar premios para todos los actos de voluntad y que cualquier acto moralmente aceptable o inaceptable puede ser sujeto a las leyes. Es decir, que cada acto que cometamos, para eso ha sido creado un sistema jurídico que nos encamine o que nos ponga un límite o que nos ponga una consecuencia que nos ponga una consecuencia a los actos a los cuales nosotros hemos hecho, que sean malos o sean buenos, pero que estén sujetos a un sistema jurídico. También tenemos otro pensador que es Immanuel Kant y en su obra Crítica de la razón práctica también nos establece a la libertad como fundamento de cualquier sistema jurídico, ya que busca la relación que provenga de la experiencia y se mantenga en existencia, independiente y que no sea parte de la metafísica de la imaginación. Es decir, que la libertad sea un punto claro y específico y que esté centrado, es decir, que no sea parte de la imaginación o que no sea algo que se vea lejano o que se vea que no existe, sino que sea algo puntualizado de cada ser humano y que rija las leyes y que la libertad rija dentro de las leyes. Kant también nos quiere decir que las bases sólidas de la ética que guían a la voluntad humana que demuestre que no somos producto de la mera existencia de causa y efecto, que toda causa generada por la responsabilidad del ser humano, así sea grande o pequeña, sea dictar un efecto mediante consecuencias y experiencias y que sean las consecuencias que se vuelvan experiencias. Es como la típica frase que se dice que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Entonces, esto quiere decir que nosotros deberíamos de educarnos, que por la falta de conocimiento tal vez no nos exime a culpas, sino que deberíamos informarnos, educarnos para que estas leyes o para que estas normas no nos cojan de sorpresa.
Tenemos también al pensador Andrew Fagan en su Choice Theory Approach, que defiende a la libertad individual como característica esencial de la humanidad. Esta es condición necesaria e indispensable para la creación de los derechos humanos. En esta ya nos habla de la creación de derechos humanos, que es por consiguiente es un derecho, es un organismo que, que regula y que protege a los derechos de cada persona, y es algo que está creado de manera universal, que protege a los derechos, hablándose de manera universal. Los derechos de libertad, que son los que necesariamente están siendo protegidos aquí. Hasta aquí podemos decir que sacar una conclusión, que para que las personas podamos coexistir dentro de las sociedades es necesario tener un derecho de libertad individual que nos ampare y encamine dentro del sistema jurídico, que seamos nosotros mismos los que con ese derecho de libertad podamos formar parte del sistema jurídico, que nos guíe y que nos ampare lo que podemos hacer nosotros libremente. Que tengamos esa libertad de hacer las cosas y que vamos a tener siempre una protección dentro del sistema jurídico. Como siguiente punto tenemos la aporía fundamental de la libertad. Aquí Humberto Eco, 1997, nos dice: si la libertad de los seres humanos no existe, no se puede sustentar nada acerca de los derechos humanos, ya que esta está ligada primordialmente a la jurisprudencia y a su estudio de libertad. Es decir, si no existiera libertad, tampoco existirían los derechos humanos. En la antigüedad, nos dice también que en la antigüedad, si un habitante de Babilonia quería respetar las normas del código de Hammurabi, solo podría hacerlo siendo libre, y por falta de conocimiento de esas épocas le era imposible hacerlo, pues se dice que solamente las personas feudales o las personas de clase alta eran los que tenían ese derecho, y las personas que no pertenecían a esa clase o eran esclavos, o sea, por el mismo hecho de la ignorancia de esos tiempos, no conocían de sus derechos, o no existían en ese tiempo. En la actualidad también podemos decir: si una persona tiene desconocimiento de la causa, es responsabilidad individual, más no del sistema jurídico. Lo que ya habíamos dicho, que cada persona debería de educarse, informarse individualmente para uno no ser perjudicado con las normas y leyes del sistema jurídico que existe en la sociedad. Según Kant, también nos dice que solo la libertad puede servir de proposición inicial para la construcción de la base del razonamiento jurídico, que es necesario plantear los fundamentos que diferencian la idea de las libertades de los ordenamientos jurídicos, es decir, tener un punto inicial y un punto claro desde donde nace la libertad para que se encamine dentro del sistema jurídico. Tenemos también que existe una gran diferencia entre la libertad subordinada y libertad necesaria. La libertad subordinada tiene una responsabilidad con el sistema jurídico, que también se los llama derechos. Ejemplo, que todas las personas tenemos el derecho de circular libremente. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se define esto, a la libertad de tránsito. También tenemos a la libertad subordinada, que en realidad carece de una definición clara y precisa. También en este artículo nos cuestiona una pregunta: ¿por qué razón algunas libertades se pueden limitar y otras no? La respuesta sería que las libertades que son intocables son las que radican en la iniciación de los derechos humanos, como por ejemplo la dignidad humana, ya que viene desde los tiempos de los filósofos griegos, que creían que la dignidad humana radicaba o provenía de la divinidad o supremo, y eso nos hacía libres y nos consideraba a todos por iguales. Es decir, todos nacíamos con esa libertad desde la divinidad, venía desde ahí, todos éramos iguales.
Para dar conclusión al siguiente video, podemos decir que en relación a la libertad, los seres irracionales tienen un valor exclusivamente relativo. Por la misma razón son llamados cosas o seres sin conciencia, a diferencia de los seres racionales, que somos llamadas personas que tenemos la capacidad de entendimiento de las acciones, que no las vemos como subjetivas, sino representativas para nuestra existencia. Gracias.